Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre lo que acontece a nivel nacional, sobre lo que se mueve a nivel estatal y local y sobre todo cuestiones de derecho. En esta mesa pondremos ideas, polémicas y sobre todo dudas razonables, porque cuando no todo está dicho es que hay duda razonable. Para abrir boca, hablemos sobre lo que acontece a nivel de seguridad pública y criminalidad en nuestro país. Se ha dicho que el índice de homicidios dolosos ha venido reduciéndose. Actualmente, en promedio, se cometen 71 homicidios dolosos al día en nuestro país, a diferencia de lo que con el presidente López Obrador eran más de 90 homicidios dolosos al día. ¿Esto significa, Karim, que estamos viendo una política de seguridad que está resultando efectiva? Yo considero que no, Víctor, que no estamos viendo una política criminal que está siendo efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque sí, es verdad afirmar que en este sexenio, o al menos lo que se lleva, se ha reducido esta cifra de homicidios dolosos. Sin embargo, es como que esta cifra se ha compensado con otro tipo de delitos, porque ha aumentado el tema de desapariciones. Estamos viendo que en efecto se disminuyen los delitos dolosos, pero a su vez se aumentan las desapariciones de personas. Entonces, pues, ¿qué clase de afirmación sería decir que en efecto nuestras políticas criminales están funcionando, Víctor? Sin embargo, Juan, la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los días en la mañanera asegura que vivimos en un país con mayor seguridad. Pues hablando de seguridad, primero aclarar una cosa. El gobierno no maneja políticas de criminalidad, maneja políticas de seguridad. Y yo creo que lo está defendiendo desde su trinchera que le toca. Y yo creo que si hay una reducción de homicidios, hay que analizar por qué es así. Tú estás diciendo que existe un aumento de desapariciones, pues hay que analizar también por qué está sucediendo. Hay que recordar que tenemos situaciones muy calientes en el noreste del país y que esto por lo menos, no había pasado desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ya estamos viendo una bajada en la curva de los datos del presidente Andrés Manuel a la compañera Claudia Sheinbaum. Hablando de los datos históricos, efectivamente vemos que en las cifras oficiales hay una disminución de homicidios dolosos. ¿Será, Karim, que la política de abrazos y no balazos, que era característica de Andrés Manuel López Obrador y que en el sexenio de la presidenta Claudia ya no es tal cual, porque ya están habiendo detenciones y hay un combate más frontal contra el crimen organizado, está teniendo mejores resultados? Yo considero que no. Yo considero que la presidenta está recibiendo muchos bombardazos, que la presidenta realmente está recibiendo mucha presión ante la situación de criminalidad que estamos viviendo, y esto no creo que sea tanto por una cuestión meramente de drama de la oposición, sino que realmente las personas en su vida particular están viviendo esa delincuencia. Mismas cifras del INEGI, Víctor, hablan sobre que aproximadamente un 27% de todas las casas, de todos los hogares de México, al menos una persona que vive en dicho hogar ha sido víctima de algún delito. Entonces, creo que está siendo más bien una respuesta por parte de la presidenta de decir, se está haciendo algo, y de no simplemente adoptar esa política de abrazos no balazos. Aunque es necesario también decir, en el sexenio anterior que se adoptó esta política muy contraria a lo que era con Felipe Calderón, que ahí sí era una política de balazos, realmente, se considera que pues era menor el índice de violencia, que había menos enfrentamientos entre crimen organizado y gobierno, pero realmente vemos lo contrario. Vemos que en el sexenio de Calderón el índice de homicidios dolosos diario era mucho menor que en el del sexenio de Obrador. ¿Cómo puede ser esto? Precisamente lo que nos dicen las cifras es que en el sexenio de Felipe Calderón existieron 120,463 homicidios a lo largo de todo el sexenio, un promedio efectivamente de 55 diarios. En el sexenio de Peña Nieto, 156,066 homicidios diarios, un promedio de 71, es decir, a la alza. Con Andrés Manuel López Obrador, 199,970 homicidios dolosos en todo el sexenio, es decir, un promedio de 94 diarios, cuando fue la política de abrazos no balazos. Y en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, 25,000 homicidios dolosos, que si hacemos un cálculo por los 5 años que le restan, al final van a ser como 150,000 menos homicidios dolosos que con López Obrador. ¿Qué nos dicen estas cifras, Juan Martín? Pues
a mí me dicen que estás tomando cifras alcistas, porque si estás diciendo que la cifra ya bajó y estás haciendo un cálculo a los años posteriores, pero me estás diciendo que va a aumentar, pues me estás diciendo que la bajada que hubo de Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum no existe y que va a ir hacia arriba. ¿Por qué no decir que va a ir hacia abajo? No, de hecho va a ir hacia abajo. 199,000 con López Obrador, y con las cifras actuales de la presidenta Claudia serían 150,000. O sea, pues es lo que prosigue. 50,000 menos. Esperarlo. ¿Tú crees que sí ocurra esto o que...? Pues es que yo no voy a jamás desear que le vaya mal a México. Yo no voy a decir, sí, quiero que suceda eso. Pues evidentemente yo quiero que esa cifra vaya hacia abajo. Hablando, Karim, lo que comentabas en un principio sobre las desapariciones de personas, vemos también cifras interesantes. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, un total de 17,000 personas desaparecidas. Con Peña Nieto, un total de 34,557 personas desaparecidas. Con Andrés Manuel López Obrador, 52,575 personas desaparecidas. Y en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, 13,847. Es decir, en 6 años con Calderón, 17,000. En un año de Claudia Sheinbaum, 13,000. ¿Qué significa esto, Karim? Ok, Víctor. Desde mi perspectiva, estamos viendo que como tal el delito de desaparición forzada, que es ahora sí que la desaparición de la persona no con un fin de devolverla lucrando, esto es pedir a la familia una recompensa a cambio de la libertad de su familiar. La desaparición forzada es la mera desaparición de la persona, sin el objetivo último, digamos, de lucro. Simplemente el objetivo es desaparecerla. Ese es el objetivo de la desaparición forzada. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Que durante los últimos años, desde el sexenio de Calderón hasta el sexenio actual, esa cifra va así. La cifra de desapariciones forzadas. ¿Esto qué nos indica? Que todas las reformas legislativas, las añadiciones en cuanto a las normas, la introducción del delito de desaparición forzada, las leyes especiales, leyes como la Ley Nacional del Registro de la Detención, que son justamente para combatir el tema de la desaparición forzada y evitar estos abusos por parte de la autoridad o por parte de particulares, no ha funcionado. Eso es lo que vemos realmente. En el sexenio de Claudia Sheinbaum, en tan solo un año, casi alcanza lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, que cualquier mexicano lo considera realmente como un sexenio sumamente violento, pero estamos viendo que realmente no es tan así y que quizás es una percepción que tenemos un poco alterada, Víctor. En el sexenio de López Obrador fue muy recurrente la crítica de las mamás de personas desaparecidas de que no recibieron la atención adecuada en el gobierno. En este sexenio, Juan Martín, ¿consideras que los familiares de personas desaparecidas tienen una mejor atención de la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo quiero iniciar desde el comentario anterior, porque yo creo que van unidos. Lo que planteas suena muy bien, Karim, pero hay dos premisas de tu argumento que por lo menos no podemos comprobar. Número uno, que la transparencia que se generaba en el sexenio de Felipe Calderón era, en efecto, la correcta. Y segunda, que los números que estamos viendo, también en el de Peña Nieto y Andrés Manuel, no podemos asegurar que existió una mayoría de transparencia. ¿Cómo sabemos que efectivamente ese fue el número de personas que fueron desaparecidas cuando estábamos hablando de uno de los momentos más oscuros y grises de la historia del país? Y hablando sobre la seguridad actual, yo creo que estamos en el momento en que la gente misma lo está viendo. Yo creo que sí tenemos una problemática en Sinaloa y también yo creo que sería momento de preguntarles lo mismo que tú estás diciendo, que al parecer no fue tan violento ese sexenio. Yo creo que los de Sinaloa no piensan igual. Yo no comparto tu postura, Juan Martín. Yo soy totalmente opuesto, dicho, a la opinión que tú estás mencionando. ¿Por qué lo digo? Porque el afirmar, bueno, las cifras que estamos mencionando son cifras oficiales del gobierno. Entonces, bueno, esas cifras obviamente como cualquier otra cifra pueden ser manipuladas. Pero si realmente descartamos esas cifras, ¿de dónde partimos? ¿Quién generó las cifras oficiales del gobierno en ese entonces? Es la pregunta. ¿Son cifras válidas? ¿Son cifras que puedo yo decir, me consta? O sea, ¿a quién le constó? Estamos hablando de uno de los momentos más oscuros de la historia del país. ¿Con qué fundas tu afirmación? Con todo lo que se veía en ese momento. Estábamos hablando de uno de los momentos en los que más se coartaba la libertad de expresión. Los periodistas eran desaparecidos también y las personas que tenían los datos simplemente ignoradas, Karim. Bueno, es que decir,
Todas estas afirmaciones no nos constan y por tanto tenemos que desecharlas y a la vez afirmar que en ese momento histórico pasaban ciertas cosas cuando, por ejemplo, tú apenas eras una persona de esta edad, ¿cómo puedes realmente afirmarlo? O sea, estás contradiciendo tu propio comentario. Y al contradecirme a mí te contradices a ti. Bueno, es que en realidad estamos revisando cifras oficiales, pero vamos a analizar ahora un tema relacionado con la política de seguridad en México, que es la prisión preventiva oficiosa, una figura jurídica que está prevista en la ley. ¿Qué nos puedes decir sobre la prisión preventiva oficiosa, Karim? Bueno, Víctor, antes que contestar como tal, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa como una figura jurídica adoptada por nuestro sistema jurídico mexicano? Me gustaría remontarme a los antecedentes desde el año 2011, que es cuando se introducen a nuestra Constitución los tratados internacionales de derechos humanos. Esta reforma trascendental de este siglo tiene sus efectos principalmente en el artículo 1 y en el 133 de nuestra propia Constitución. El primero nos habla sobre que todas las personas dentro del territorio nacional gozarán de los derechos que contiene la Constitución, los tratados internacionales, y a su vez, que también nos lo menciona, forman parte de los tratados internacionales las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 133, a su vez, habla sobre la supremacía constitucional, esto es, cuál es la norma de mayor jerarquía para nuestro país. Esta norma es la Constitución, los tratados internacionales y lo que ya mencionaba, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema que surge con esta reforma, Víctor? Que dentro de nuestro sistema jurídico mexicano teníamos ciertas figuras que eran contrarias a la de la norma internacional. Una de ellas es la de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, en el artículo 19, párrafo segundo, contemplaba esta figura conforme a ciertos delitos que por su gravedad el legislador contemplaba que merecían una prisión preventiva en automático. Esto es, si una persona era detenida, ya sea por el concepto de orden de aprehensión, de flagrancia o de caso urgente, y era vinculada a proceso por uno de los delitos previstos en este segundo párrafo del 19 del Pacto Federal, era prisión preventiva en automático. Y por otro lado, la norma internacional habla sobre que la prisión preventiva es una medida inconvencional. ¿Por qué? Porque es violatoria del derecho al debido proceso, de la libertad deambulatoria, de la libertad personal, de la presunción de inocencia, y resulta que estos mismos derechos que habla que son violatorios, la prisión preventiva oficiosa de estos, también están contenidos en nuestra Constitución, desde antes de que se añadieran los tratados internacionales. Entonces surge este problema de que tienes normas de la misma jerarquía y cómo las interpretas. Tienes por un lado que la prisión preventiva oficiosa es constitucional, porque está en la Constitución, y tienes que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, porque es inconvencional, después de la reforma de 2011. Entonces, ¿qué hacían generalmente los juzgadores, los jueces de control o así? Al momento de la audiencia inicial, lo que hacían era básicamente, unos decían, bueno, aplico la prisión preventiva en automático, y otros decían, no aplico la prisión preventiva en automático, porque la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice, cuando existan normas de la misma jerarquía que se contraponen unas con otras, se tiene que estar al principio pro persona. La norma que restrinja menos derechos o la que amplíe los derechos. ¿Y cuál es esta? La internacional. Así de sencillo. Entonces... Y pues bueno, precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho varias recomendaciones al país para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa. Es la Corte, la nueva Corte, la que entró en funciones el 1 de septiembre, a quien le tocará revisar precisamente esta recomendación de la Corte Interamericana. Juan Martín, la prisión preventiva oficiosa, que está prevista en nuestra Constitución, pero que sin lugar a dudas se contradice con instrumentos internacionales, ¿será eliminada por la Corte que entró en funciones el 1 de septiembre? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que sí, aunque tenemos que retomar esto de la forma histórica en la que se prevé. La prisión preventiva oficiosa en México existe por una realidad histórica que tiene México y que la necesitaba. Eso es una realidad. Sí, en 2011 tenemos la introducción de derechos humanos a grado constitucional, es una realidad, y ya lo que tenemos que estar planteando es por qué no se están generando los controles de convencionalidad en los juzgadores que tienen la capacidad para realizarlo. Si ya se dijo que así es, estamos hablando de criminalidad.
Hablando de cifras, precisamente en México existen 250,000 personas privadas de su libertad y aproximadamente el 40% de estas personas no tienen una sentencia. Es decir, que algunas se encontrarán en prisión preventiva oficiosa y otras tantas pues evidentemente esperando la resolución de un juez. Estas cifras, ¿qué te dicen respecto a esta figura, como dices, Karim, que está en contradicción con los instrumentos internacionales? Mira, Víctor, nuestra propia Constitución, cuando habla sobre el objeto de nuestro procedimiento penal, habla sobre uno que es proteger al inocente. O sea, que una persona que es inocente no pise la prisión. Eso es lo que nos dice. Y dentro de la prisión preventiva tenemos dos figuras, es necesario evidenciarlo. Una es la prisión preventiva oficiosa y otra es la prisión preventiva justificada. Esta segunda es aquella que el Ministerio Público le pide al juez de control. ¿Para qué? Para proteger a la víctima, al ofendido, a la comunidad, también para que la persona imputada no dañe, digamos, el curso de la investigación o no dañe los elementos de prueba que se tienen. Para eso sirve la prisión preventiva, pero el Ministerio Público tiene que justificarla conforme a un test de proporcionalidad. Eso es muy distinto a únicamente meter a una persona a la cárcel, privarla de su libertad, solamente por la señalación de que cometió cierto ilícito, cuando ni siquiera se ha probado que en realidad lo cometió. Porque para la vinculación a proceso, que es el parámetro para dictar una prisión preventiva oficiosa, se necesita únicamente que se cuenten con datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un delito y que sea razonable que esa persona pudo cometerlo. Entonces, puede que una persona simplemente sea acusada por un testigo de un hecho que ni siquiera cometió, de un ilícito que nunca sucedió, y esa persona ya habría pisado la prisión. Y una vez una persona pisa la prisión, esa persona ya queda con un estigma, ya queda con una calificativa con la sociedad y es una persona que su vida cambia totalmente. Esto es muy distinto a cuando es una prisión preventiva justificada. Juan. Bueno, yo lo primero que quiero plantear es que tú estás poniendo la figura como si entrara en automático una vez que se genera el crimen que amerita una prisión preventiva oficiosa. Hay que hablarlo. El Código Nacional de Procedimientos Penales en el 167 implica cuándo es, ya marca que no es automática, y el 168 marca que el juez de control es el que tiene que justificar, hacer trabajo de justificación para decir, ok, esto amerita prisión preventiva oficiosa. Y la prisión preventiva oficiosa no es para eliminar o privar de la libertad a un inocente, es para que una persona no se aleje de la impartición de justicia que le toca. Ahora, tú hace unos momentos estabas planteando una defensa muy interesante sobre la política de seguridad que lleva México y ahora estás criticando a la prisión preventiva oficiosa. Yo te quiero preguntar, ¿estás criticando una o la otra? Porque ambas por sí solas son excluyentes. Una está hablando de por qué somos demasiado blandos con México y otra porque eres el demasiado duro. Dime, ¿realmente estamos creando una crítica razonada a una de las dos o estamos generando una crítica al gobierno ciega y de oficio? Ok. Juan Martín, la prisión que se tiene que justificar es justamente la prisión preventiva justificada. Lo dice el 19. Cuando es una prisión preventiva oficiosa, basta con que la persona sea, digamos que, inculpada por uno de los delitos que están previstos en ese párrafo para que la prisión preventiva entre en automático. Y conforme a la última adición que se hizo en ese mismo párrafo, habla sobre que el juez ya no puede hacer una interpretación análoga para suspender o para modificar dicha medida. O sea, es una prisión en automático tal cual. Y ahora, conforme a lo que decías, que anteriormente criticaba nuestras políticas de criminalidad, creo que no es válido ese argumento y te voy a explicar por qué. Porque dentro de nuestro marco normativo tenemos distintas normas y distintas leyes. Una de esas leyes es la Ley Nacional del Registro de las Detenciones, que dentro de esa ley marca como una obligación a la hora de detener a una persona hacer dicho registro. Cuando este es puesto a disposición de esta persona detenida, el Ministerio Público tiene que hacer una actualización con muchos datos, entre ellos datos biométricos, nombres, domicilios. Y por tanto el Ministerio Público tiene una cantidad de datos para identificar a la persona grandísimos. O sea, realmente, ¿cómo vamos a asegurar que esa persona se va a sustraer de la justicia cuando se cuentan con tantos datos sobre su identidad? Ahora bien,
¿qué pasa con la responsabilidad del Congreso, de los legisladores? Porque a pesar de que desde 2011 se da esta reforma trascendental en materia de derechos humanos, hemos visto a lo largo del tiempo que el Congreso, los legisladores, siguen agregando al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿estamos hablando de que es una responsabilidad del Poder Judicial o realmente el legislador que deja en aprietos, a pesar del criterio de la Corte, a los juzgadores? Yo creo que en primer plano tenemos que, y estoy de acuerdo con algo de lo que dijiste, México se está poniendo demasiado duro. Yo sí creo que las políticas de seguridad que se han implementado de primero reconstruir un tejido social, empezar a ser más blandos en ese aspecto y empezar a atacar causas, me parece que es el camino. Pero también yo creo que es trabajo es momento de que los legisladores se pongan a trabajar y se empiecen que si ya genuinamente tenemos que quitar la prisión preventiva oficiosa, pues que la quiten. Sí, ya lo dije, hubo una razón social histórica por la que existe, ya no existe, es momento de quitarla. Estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo con que estés de acuerdo con que necesitamos un camino blando en México. Bueno, pues la Corte, que entra en funciones el 1 de septiembre, tendrá que poner y tener una postura muy pronto a este respecto, porque ya existen 2 o más recomendaciones de la Corte Interamericana. Y si seguimos hablando de materia penal, pues uno de los grandes instrumentos para la impartición de justicia es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hagamos memoria. En México estamos por cumplir 10 años del sistema de oralidad en materia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales es ya un instrumento jurídico que se aplica a todo el país. Y precisamente hay un artículo, el 140, que habla sobre la potestad para que una persona pueda seguir la investigación de su caso en libertad o no. ¿Qué opinas de este 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Karim? Mira, Víctor, creo que se ha creado un gran conflicto conforme a este artículo, y es solamente por una palabra. Este artículo nos indica la libertad de la que debe gozar una persona imputada al momento en el que se le detiene durante esta investigación. Sabemos, de conformidad con el artículo 16, el párrafo 5 de nuestra Constitución, que existe el supuesto de detención por flagrancia. Más específicamente, el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla sobre estos 3 supuestos, que son la flagrancia en el momento en el que el sujeto activo está cometiendo el ilícito; el segundo supuesto, cuando es visto y es perseguido material ininterrumpidamente después de la comisión de este hecho delictivo; y el tercero, que es la flagrancia por señalamiento. Entonces, con esta base, vamos a hablar ahora sí sobre el 140, que nos dice que la persona que es detenida por el supuesto de flagrancia, esta persona, cuando no haya sido detenida por uno de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y además el Ministerio Público no va a solicitar la prisión preventiva justificada como una medida cautelar, que el Ministerio Público podrá disponer la libertad de la persona. Es aquí donde se crea el conflicto, solamente por la palabra podrá, porque el Ministerio Público han tomado esta palabra como una facultad potestativa que tienen, de decir, yo puedo disponer la libertad de la persona o puedo no hacerlo, es mi decisión, cuando realmente no es así, Víctor. ¿Pero qué opina Juan Martín al respecto? Pues que literalmente lo que están planteando, pues tienen la razón. Pero yo te pregunto, ¿por qué no estamos generando, como dije hace un momento, los controles de constitucional y convencionalidad o interpretaciones conformes, y se están generando las tesis necesarias para que quede claro que no es así? Bueno, pero es que también está sobre la discusión el papel y la profesionalización del Ministerio Público. ¿No será que ese artículo le da esa potestad precisamente porque no tiene la capacidad para encontrar los elementos suficientes y necesita tener retenido al posible imputado? Mira, Víctor, voy a contestarte desde 2 posturas. Primeramente, es verdad que el Ministerio Público no tiene la capacidad de llevar tantas carpetas, y ese es un tema ¿a qué se está destinando realmente el presupuesto de nuestro país en cuestiones de seguridad? Aquí en el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos la siguiente estadística. En un año, un agente promedio del Ministerio Público lleva 211 carpetas de investigación. Usted, espectador que nos está viendo, ¿se imagina la cantidad de trabajo que es eso? Por más profesional que sea un Ministerio Público, ¿cómo podemos pedirle que haga un buen trabajo ante tanta carga? Es simplemente imposible llevar tantos procesos. Pero bueno, Víctor, creo que es verdad lo que tú comentas sobre que el Ministerio Público no tiene esta capacidad. Ahora bien, no creo, Juan Martín, que sea necesario ni siquiera atender a una cuestión de convencionalidad con este tema específicamente. ¿Por qué? Porque solo es necesario hacer una construcción normativa del mismo Código Nacional para resolver esta pregunta.
Para ello nos iríamos al artículo 131 en su fracción 11ª, que nos habla sobre obligaciones del Ministerio Público. Y allí dice, detener y retener a la persona en los supuestos que la ley lo permita. Luego nos vamos al 149 del mismo ordenamiento en su párrafo segundo y nos habla que el Ministerio Público deberá hacer un análisis de la necesidad de la retención, que es este plazo de 48 horas que establece igualmente el 16 constitucional. Ahora bien, con estos dos precedentes, ¿cómo podemos afirmar que es una potestad del Ministerio Público decidir si dejó o no la libertad de la persona cuando se cumplen los supuestos del 140? Es simplemente ilógico. Cuando hacemos esta construcción normativa nos damos cuenta que es una obligación del Ministerio Público disponer la libertad de la persona, porque tiene que analizar la necesidad de dicha retención. Y si no se cumplen los supuestos del 140, tiene que disponer la libertad. No es solamente una facultad potestativa de si quiere o no hacerlo. Hablando del Ministerio Público y con estas encrucijadas legales, mucho se dijo en el debate de la reforma judicial que la justicia en nuestro país tiene pues un gran adeudo con la gente, pero ¿es por el Poder Judicial o por el Ministerio Público que tiene estas incapacidades y estas encrucijadas legales? ¿Tiene que haber una reforma que toque en lo profundo al Ministerio Público? Sí, yo creo que sí, justo por lo que acaba de decir Karim, que yo creo que si no, entonces es trabajo de la interpretación, entonces es trabajo directo del legislativo, reescribir, actualizar y dejar claras las cosas. Sí, comprendo lo que tú estás diciendo, pero estás ignorando una parte clave y es la práctica del Ministerio Público. Estás hablando del supuesto de que el momento en que le llega a una persona al Ministerio Público ya sabe por completo y tiene los datos de prueba de todo lo que ha sucedido. Así no funciona. Tiene que recabarlos. Entonces, si para eso tiene que hacer uso de la potestad que decimos o no y estamos discutiendo que tiene o no, pues entonces ¿por qué no puede hacerlo? Ok. Entonces tú estás planteando, ¿tiene el Ministerio Público que retener a la persona porque pues no sabe realmente el Ministerio Público, no tiene los datos de prueba para iniciar el proceso en contra de la persona que tiene retenida? Eso sería equivalente a decir, bueno, como nuestro país no está destinando el recurso suficiente para tener las suficientes agencias del Ministerio Público, tengo que dejar a la persona privada de su libertad, nada más por mi incompetencia como gobierno. Pues sí, ¿no? O, pues por sí. el contrario, a cualquiera que no podemos comprobarle lo que está haciendo porque no tenemos los datos inmediatos de prueba, dejarlos libres a todos. Pues es que yo quiero poner sobre la mesa... Es que ahí lo estamos polarizando a dos extremos. No estamos llegando a puntos medios. Quiero recuperar la intervención de Juan en el sentido de que efectivamente la operación de la justicia en México, y el Ministerio Público es un operador de la justicia, tiene muchas carencias en términos logísticos, de criminalística, de habilidades de investigación, etcétera, etcétera, y que estas medidas, aunque puedan resultar contradictorias en materia legal y sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos, pues claramente solventan esas carencias que hay en términos de la operación de la justicia. ¿Qué opinan? Mira, sí creo que es de esa manera. Creo que no debería de ser, por supuesto. Creo que el gobierno debe de destinar muchísimo más recurso a todo el tema del Ministerio Público, también a capacitación de la policía investigadora. Creo que igualmente tiene que existir un mayor número de agencias del Ministerio Público para que puedan dar mayor solvencia a la cantidad exacerbante de carpetas de investigación que hay. Creo que igual el legislador tiene una labor de disminuir la cantidad de tipos penales que hay en nuestro código. Creo que muchos de esos pudiéramos sacarlos y convertirlos, en lugar de delitos, en faltas administrativas. Creo que no reúnen realmente la suficiente peligrosidad o daño a la sociedad como para que realmente se gaste todo el aparato de justicia penal en ellos. Por ejemplo, hablando de los tipos penales, pues hay algunos que son por querella y que los costos operativos de la operación de justicia, hablando de la procuración, pues en delitos menores evidentemente se invierte mucho más de lo que se puede obtener. Juan. Yo lo primero que quiero poner sobre la mesa es que al principio dijiste que ibas a plantear dos posiciones. Ya sabemos que le gusta plantear varias posiciones de su opinión, pero planteases una que por lo menos yo no puedo estar de acuerdo, porque en una mente capitalizada decir que el problema es de recurso es minimizarlo, es oscurecerlo. Estamos hablando de que por más dinero que le des al Ministerio Público no va a cambiar una realidad en la que el Ministerio Público y Fiscalía es constantemente obstaculizado por diferentes entes de los que no quiero hablar y que no se van a resolver con dinero.
El dinero no es la solución inmediata en esa solución, pero ya la planteaste, es en parte la legislación, dejarla clara, volverla óptima. Lo que no sirve aquí, volverlo administrativo, estoy de acuerdo, pero no es directamente recurso. Yo considero, y bueno, creo que se confundió un poco lo que dije, o al menos Juan Martín lo confundió. No estoy hablando de que es un problema únicamente de recurso. Estoy hablando que es un problema de capacidad y que esa capacidad en parte se debe al recurso. También hablé sobre el gran problema legislativo que hay en cuanto al Código Penal, que hay una cantidad de delitos enormes y por tanto hay tantas carpetas de investigación y el Ministerio Público no se da abasto. Y los delitos graves, que en realidad son graves, quedan muy ahí, Víctor. Y los métodos alternos tampoco es que están demostrando hoy por hoy una alternativa precisamente para despresurizar la carga del Ministerio Público. ¿Qué opinas, Juan? Yo creo que los medios alternativos sí deberían de estar un poquito más del lado de los delitos menos graves. Yo no creo que delitos graves se tengan que solucionar con medios alternativos. Yo creo que sí podemos hablar de cositas como el perdón y realmente pues los medios alternativos son más para temas civiles, mercantiles. Pero no penales. Aunque la ley también No lo mucho. prevé. Pues bueno. Es que justamente los que decimos que se pueden volver administrativos son los que se tocan en los medios alternativos. No, porque no sé si te refieres a administrativos en tanto que dependían de la autoridad municipal, no necesariamente de judicial. Uh-huh. O los querellados, ¿no? Los querellados, es que lo que decía yo es que tarda más el proceso de investigación Igual, y de Víctor, vinculación que el de la prescripción de los delitos Igual, querellados. Víctor, está el problema sobre el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado sería una figura muy útil para justamente evitar toda esta sobrecarga de trabajo. Sin embargo, el procedimiento abreviado le corresponde al Ministerio Público cuando no le da esta facultad de iniciarlo a las otras partes del procedimiento. Creo que esto también es un error legislativo. Pero también depende de que el inculpado reconozca su culpabilidad. Pero ¿no? muchas veces el imputado no puede proponer esta solución. Es el Ministerio Público quien tiene que hacerlo y ya el imputado decidir si quiere o no tomarlo. Pues efectivamente, gran tarea para el legislador y gran tarea para los juzgadores de este país, pero en mi opinión, sobre todo para el Ministerio Público. Veremos cómo atienden sus responsabilidades nuestras autoridades. Por el día de hoy es todo. Nos vemos en el próximo episodio de Duda Razonable.